Bueno, yo soy miembro de la organización Politeia y también parte de los que van a hacer funcionar este modelo de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y también voy a participar, soy el delegado de Corea del Sur. Bueno, esta capacitación fue hecha para aprender algunos aspectos básicos de lo que es el Consejo de Seguridad y también del procedimiento y cómo hacer ese día. Bueno, como sabrán, el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países, 5 son miembros permanentes, y estos tienen la característica principal de que en el procedimiento formal tienen el poder de usar un veto que cancelaría o rechazaría el proyecto de resolución. Después voy a explicar bien cómo se pasa a esa formación. Y el resto son 10 países miembros no permanentes, que a diferencia de estos lo que tienen es un voto, pero en el caso de ser negativo no rechazarían la resolución. Bueno, ¿cómo va a ser el programa de trabajo ese día? Les habrá llegado el cronograma, ustedes van a llegar a las 9, 9 y cuarto, se va a proceder a abrir las sesiones del Consejo, vamos a tratar el conflicto Israel-Palestina y bueno, se va a debatir sobre este conflicto y cada uno va a exponer su postura. Es decir, la idea es que, creo que ya vieron en el grupo que van a tener coaches que los van a asesorar sobre la posición de su país y van a tener que presentar una parte de su documento de posición. La idea es que en este momento pues se va a tomar asistencia, es todo protocolar y el presidente va a dar inicio a las sesiones y se abre una lista de oradores donde aquellos que quieran hacer uso de la palabra levantan el cartel, se los va a anotar y se procederá de acuerdo a las posturas o lo que pusieron en sus documentos a otorgar la palabra. El proceso de otorgamiento de la palabra se puede dar con una lista de oradores o a mano alzada. Esto quiere decir que si el presidente dice aquellas delegaciones que quieran hacer uso de la palabra, todos levantan, los que quieran hablar levantan el cartel y él se les otorga. Bueno, es lo que estamos diciendo. Sí. Se van a dirigir directamente para hacerlo más estandarizado que en algunos modelos, a diferencia de la Asamblea General, que se hace a través de la presidencia, acá se dirigen directamente al presidente. O sea, cuando el presidente les otorga la palabra, ustedes le hablan a sus colegas o a los diferentes países. No tienen que decir por medio de su investidura, me dirijo. O sea, es un proceso bastante informal. Bueno, la dinámica del Consejo consta de 2 momentos, que son sesiones oficiales o formales y las sesiones privadas o informales. Bueno, las sesiones oficiales o formales son las que tienen la presidencia presente, y esto quiere decir que la presidencia se va a hacer cargo del otorgamiento de la palabra. La presidencia puede variar, es decir, que quizá el vicepresidente en algunos momentos esté en su lugar, pero eso no afecta al debate, sino que ellos actúan como moderadores. Después, en las sesiones privadas o informales, lo que se va a hacer es, entre los delegados, debatir pero abiertamente. Esto se hace sin presidencia presente. Es decir, cuando presidencia se retira, se pueden parar de sus asientos e ir a debatir directamente con los delegados. Ahí pueden acordar posiciones, programas de trabajo o planes de acción que quieran hacer. Si uno quiere hablar primero y el otro quiere acordar esa postura, se pueden manejar. Bueno, después las mociones es un aspecto procedimental muy importante, que es, ustedes van a decir en un momento de tiempo muerto, esto quiere decir cuando la presidencia no está hablando ni ningún delegado está hablando, no pueden interrumpir, no sé, si Corea del Sur está hablando, no pueden decir en ese momento moción, porque estaría mal usado, porque interrumpe el debate. En los espacios donde nadie habla pueden establecer moción, y que puede ser para llamar a una delegación que no esté presente. En nuestro caso, se va a utilizar para llamar a las delegaciones de Israel o Palestina en los momentos que se considere necesario. Esto quiere decir que la delegación de Israel y Palestina no van a estar presentes en el momento de inicio de las sesiones, sino que se van a incorporar con el llamado a través de una moción. En el caso de que
por una hora no se la llame y el presidente considere que es pertinente su presencia, él va a hacer que ingresen al Consejo. También se utiliza para pedir cuartos intermedios. Y en los cuartos intermedios son negociaciones informales donde ahí sí pueden estar dispersos o se pueden pedir un cuarto intermedio en el caso de que haga calor o que se quieran diferentes cuestiones que no sean de debate ni de la problemática. Y lo más importante, que a través de la moción también se va a pedir pasar a redactar el proyecto de resolución. A lo largo de todo el debate hay algunos que la idea es que vayan tomando notas o de aspectos que se dijeron, porque ahora Juan va a explicar las partes del proyecto. Bueno, y este se llama a través de una moción, se dice, moción, señor presidente, creemos que el debate ya fue fructífero y podemos pasar a la redacción del mismo, y se procede a una votación, que Juan también ahora la va a explicar, donde se pasa o no. En el caso de que algunos, no sé, Rusia, esté en contra y todavía no haya llegado a un acuerdo, puede decirle a sus compañeros que todavía no pasemos a la redacción del proyecto porque voy a vetar. Y esa es la idea de la negociación entre países, de esperar o darse un tiempo a fin de acordar entre sí. Bueno, vamos a la parte de la votación. Como bien explicó Kevin, todos los procedimientos de asamblea, de consejo, todo lo que es pasar de una instancia a la otra, se tiene que votar. Es un requerimiento formal, digamos. ¿Cómo es la votación? Bueno, dentro de los 15 países cada uno tiene un voto, cada país corresponde a la voz de un voto, y los permanentes tienen esa potestad que bien dijo Kevin, que tienen poder de veto. ¿Y para qué es importante esto? Bueno, porque hay dos tipos de votaciones. Lo que son las votaciones de forma, o sea, lo que es, por ejemplo, pasar de una instancia a otra del proyecto, por ejemplo, hacer un cuarto intermedio o pasar al proyecto, a redactar el proyecto a la conformación y a la negociación del proyecto. Eso son mociones sencillas, votos sencillos, digamos, con una mayoría de 9 de 15, todas las mayorías son 9 de 15, con una mayoría de 9 de 15 no se permiten abstenciones, se pasa, o sea, por ejemplo, pasa la próxima, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Pasar un cuarto intermedio, ¿no? Por ejemplo. Suponete, entonces se consigue un 9 votos de 15 y pasa al cuarto intermedio. Por ejemplo, tenemos un 9, las otras negativas, por más que Rusia y Gran Bretaña votan negativo, no importa acá porque es una decisión de forma, no es una decisión sustantiva. O sea, lo que ellos decidan acá no afecta o no el después del debate, que es la resolución y lo que es lo más importante. Volver al anterior. Bueno, después tenemos la otra votación, que es la votación sustantiva, que es ahora sí, cuando conformamos el proyecto, cuando lo aprobamos, cuando ya lo redactamos, negociamos, nos pusimos de acuerdo, debe pasar a lo que es la votación del proyecto para convertirlo en resolución oficial de Naciones Unidas. En ese caso, sí hay una cuestión acá que es, se requieren 9 de 15 votos y a la vez se requiere ningún voto negativo de los miembros permanentes. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esto es la decisión, la resolución que toma el Consejo al respecto. Pasadas dos más. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, se tenemos el proyecto, vamos a votarlo. Se vota, ¿qué ocurre acá? Este proyecto sí pasa porque tenemos que los 5 permanentes, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y China, votaron positivamente. Luxemburgo se abstuvo, por ejemplo. Vuelve a dar las dos partes. Bueno, cuestión, es importante entonces tener en cuenta que hay que negociar. ¿Con quién? Con los que tienen el veto cuando es el momento de aprobar la resolución. ¿Por qué? Porque bueno, nos van a dar la llave al sí. Ya con que uno vete ya no pasa el proyecto. Entonces, y pueden vetar más de uno. Pueden vetar 1, 2, 3 o todos los 5. Cosas que es medio extraño porque generalmente hay un bloque que se pone de acuerdo y un bloque que no. Bueno, eso dependerá de ustedes y qué alianzas pueden conseguir con eso. Los países invitados y los países no miembros, es decir, Israel y Palestina, no tienen voto. Lo único que pueden hacer es consensuar con los países para que, digamos, los temas que los afectan a ellos estén incluidos dentro de la resolución lo mayor posible. Y ahí también va a ser una clave del juego estratégico. ¿Por qué? Porque es un país muy difícil, al no tener voto, poder tratar de meter una idea mía en un proyecto, ¿no? Entonces, yo como la figura de Palestina voy a intentar, no sé, meter de alguna manera o no algo como para que la resolución seducir de alguna manera a los países del veto para que me pasen realmente lo que yo quiero.
ellos van a poder estar presentes en el momento de redacción del proyecto. En algunas situaciones se los saca o se los invita a retirar, pero en este consejo van a poder estar presentes, así pueden incluir sus ideas. Lo bueno sería que cada uno, dentro de su documento de oposición, no en el discurso, lleve como algunas ideas o estrategias que propondría su país para alcanzar una solución a este conflicto. Una cuestión que me olvidé, cuando se vota una resolución, es decir, cuando ya pasamos a instancia normal y si se llega a aprobar o no lo llega a aprobar eventualmente, se debe justificar el voto. Esa es una instancia que nosotros nos vamos a ir guiando como es. Lo único que deben hacer es cuando se pasa todo, cuando ya tenemos votos contados, si se pasa o no se pasa, cada delegación debe obligatoriamente justificar el voto de la manera que más considere necesario, sea abstención, negativa o positiva, ¿no? Pero recordemos esto puntual, que es lo importante, las votaciones de forma, no abstenciones, no se permiten, sí, no, pasar un cuarto intermedio, sí, no, sí, no. Votaciones de fondo, resoluciones, se permiten abstenciones, en caso de que uno también no tenga clara la posición que quiera adoptar o no se quiera comprometer demasiado con una cosa o con la otra. Ahora, los ejemplos que vimos. Bien, vamos a las resoluciones en sí. ¿Qué es una resolución? Es un documento formal que elabora el Consejo de Seguridad, los cuales son, digamos, medidas, o mejor dicho, acciones positivas que los Estados miembros y el Consejo van a tomar con respecto al tema o los temas. Puede haber más de una resolución por un tema, porque, por ejemplo, pueden enfocarse distintas problemáticas del tema. Por ejemplo, Israel-Palestina, bueno, una resolución va a tratar el tema de los refugiados, por ejemplo, y otra va a tratar el tema de los, del conflicto en la Franja de Gaza puntualmente, por ejemplo. Bueno, lo mismo lo que repetí recién. Antes de la resolución se conforma el proyecto, que es el documento que todas las resoluciones van a aportar material propio o van a tratar de meter lo máximo posible de ellas para que, digamos, su posición sea la más preponderante en lo que es la resolución y las costas no sean tan tantas para la resolución que emite el proyecto, ¿no? O que tiene mayoría en la redacción. Entonces el objetivo también es tratar siempre de acercarnos a poner la mayor parte de lo que nosotros podamos en el proyecto, por más que parezca que en un principio no haya nada que podamos aportar. No, sí, es importante meterse en esto porque es la clave, digamos, del debate que vamos a tener durante todo el día, ¿no? Bueno, mismo, se necesitan 9 de 15 votos y ningún voto negativo. ¿Qué ocurre? Una cosa, pues esto yo lo pensaba ayer, si llegan a haber, por ejemplo, 4 o 5 abstenciones y 4 negativos, o sea, sí o sí se necesitan 9, si no se llegan a reunir 9 votos positivos independientemente de los votos de los demás, no pasa el proyecto y se sigue con el curso normal del debate o bueno, lo que presidencia considera necesario. Bueno, los estados invitados pueden participar si lo consideran necesario, si no, porque quizás tienen una posición más arraigada a otro estado que puede hablar por ellos en la redacción del anteproyecto. Bueno, vamos a las partes de la resolución de texto. Ahora me voy a poner un poco en los pies de alguien que estudie escritura. Bien. Tiene 2 partes básicamente la resolución. Resolución número cualquiera, son las cláusulas preambulatorias y las cláusulas operativas. Las cláusulas preambulatorias, vamos a hablar ahora de lo que son textualmente, después os explico mejor lo que son. Bueno, llevan verbos en gerundio, es decir, son los famosos considerandos, todo lo que nosotros venimos diciendo, entendiendo del tema. Entonces nosotros decimos, bueno, ahora vamos a ver ejemplo. Pasa a la próxima. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una resolución de este año del Consejo de Seguridad sobre el tema de Haití. Ven cómo está escrita. Están los verbos en gerundio. ¿Y para qué sirven las cláusulas preambulatorias? Citan hechos concretos que ya existen, citan aspiraciones a lo que nosotros queremos llegar, por ejemplo, considerando la imperiosa necesidad de movernos hacia un desarrollo sostenible en pos de, bueno, etcétera, etcétera. Tenemos ese tipo de resoluciones, de cláusulas. Y también, obviamente, es un buen lugar para citar jurisprudencia, digamos, ¿no? O sea, todos los tratados, las resoluciones antiguas en las que nosotros nos basamos. Es bueno, es aconsejable, no es obligatorio realmente porque no es muy agradable andar buscando mucha jurisprudencia, pero es aconsejable tener en conocimiento los tratados, resoluciones, acuerdos que hablan sobre el tema como para intentar decir, bueno, ¿de dónde partimos? Porque no es que partimos del aire, partimos de otro documento escrito que alguien escribió hace unos años. Vuelve para atrás. Bueno, esto es importante, están separadas entre sí por una coma y un renglón, es decir, bueno, considerando coma, al final renglón abajo otra, teniendo en cuenta coma y otro renglón abajo. Segundas, las cláusulas operativas.
Estas son, digamos, las concretas, las que nos gustan a todos, porque no son las que están en el aire, son las que son de acción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, llevándolos en presente como tales, afirma, reitera, insta, es decir, son las acciones positivas concretas que va a tomar el Consejo en relación al tema. Por lo tanto, cumplen la función de artículos, es decir, o sea, es artículo 1, artículo 2, tanto. Artículo 1, el Consejo de Seguridad afirma la necesidad de seguir trabajando en pos de, bueno, insta a las naciones partes a desarrollar sistemas de protección para los refugiados, bla, 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 bla. Bueno, están separadas entre sí por punto y coma, es decir, afirma, ¿verdad? Punto y coma, otro renglón, es decir, hasta la próxima si vemos acá un ejemplo, por ejemplo, estas son también de la misma resolución, pero son las operativas del MINUSTAH, que es la misión de Naciones Unidas sobre el tema de Haití, y acá ven cómo escribe, ¿no? Toma nota, ven así, entonces está como consolidando es la resolución, ahí está el número precedido, el número que lo precede, ¿no? El cuarto, el quinto, que son las medidas positivas, ¿no? En la redacción, digamos, no se preocupen porque no es que es algo sumamente central, ¿sí? Porque aparte los vamos a estar asistiendo en el proceso de redacción porque hay cuestiones, obviamente, que son de forma más que nada lo que nosotros vamos a ir corrigiendo. No vamos a... El contenido es plenamente potestad de ustedes. Ustedes investigan, leen todo lo que quieren, o no leen lo que quieran, pero cómo es el contenido nosotros no intervenimos, solo intervenimos en la forma, cómo es, bueno, a esto le falta la coma, sí, vamos a hacer, digamos, correctores ortográficos en ese sentido. No vamos a hablar de contenido con ustedes, eso lo van a hablar entre ustedes cuando estén negociando la redacción del proyecto. Y bueno, está precedida obviamente cuando se redacta la resolución, después vamos a subir ejemplos a la página para que tengan un ejemplo, o ni siquiera, ponen en Google resolución, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, están en todos los idiomas oficiales de la ONU y los pueden leer ahí como es el tema, que no es más, estas son textuales así, no es que están inventadas, son textuales de una resolución de hace poco. Y bueno, primero se escribe el Consejo de Seguridad, coma, las cláusulas preambulatorias, se hace un corte y después las operativas. Porque es como que el Consejo de Seguridad viene leyendo todo esto y después insta, persigue, etcétera, etcétera. Digamos. Bien, esto ya es lo último. Son las autoridades. Bien. Las autoridades es importante porque lo que ocurre es esto. La dinámica natural del Consejo, la presidencia, o sea, lo que es la administración de la palabra y cómo se organizan los tiempos, lo hacen las delegaciones. Lo que ocurre es que nosotros acá, y esto en realidad las Naciones Unidas se basan en esto, generalmente no hacen que las delegaciones se manejen autónomamente porque entendemos la dificultad que lo que es, a la vez de tener que desarrollar toda una posición y tener que defender un argumento y todo eso, tener que andar lidiando encima y administrando la cuestión de quién habla y quién no habla. Más aún cuando eso puede implicar como es imparcialidades, porque claramente si un Estado tal tiene la palabra, es muy factible que dé la palabra a aquellos que son aliados de él y que deje en segundo lugar o en último lugar a aquellos que no lo son. Bueno, autoridades. Obviamente están a su disposición las autoridades. ¿Cómo funcionan? Tenemos el secretario adjunto, que es lo que sería la representación del Consejo, de la Secretaría General en el Consejo. Es decir, la mesa de presidencia que va a estar ubicada así, imagínense que ustedes son ahora del Consejo, la mesa de presidencia va a estar ubicada así, y están sentados en ese orden, vicepresidente, presidente y secretario adjunto. Bueno, el secretario adjunto es la representación del Consejo, el secretario adjunto va a estar en todo momento en el recinto, sesión formal o informal, va a estar con ustedes y les va a estar guiando y orientando en el debate, como para que no se desvíe, porque sí es muy natural y ocurre muchas veces que el curso del debate generalmente se corre, se va de lugar, porque uno empieza hablando del conflicto, otro le contesta algo y así se corren a otro tema que no tiene nada que ver, y es muy factible que ocurra eso, y como de hecho ocurre, necesitamos una figura que como que encamine el debate, que lo afoque a lo que realmente nosotros necesitamos hacer. Bueno, orienta a los delegados, etcétera, etcétera. Después el presidente es la figura del centro de la mesa, es la persona que administra la palabra, ¿no? O sea, él es el que regula los tiempos del habla, es el que dice, bueno, tiene la palabra tal, la va moviendo la palabra, propone, es el que anuncia todas las comunicaciones de la mesa de presidencia. Si llega a haber un cuarto intermedio, si llega a surgir una cuestión X, el presidente es la que lo va a comunicar a los delegados y los delegados van a actuar al efecto de eso. Aparte del presidente, lo bueno es que es un rol muy llevable, o sea, nunca hay silencio, digamos. Nunca. Perdón, hablando de silencio. No sé si dijiste que la moción se tiene que meter en. Sí, en el tiempo. Bien. Bien.
nunca hay silencio, como el presidente todo el tiempo está hablando y no es que ustedes hacen lo que quieren, ¿no? Sí lo van a hacer cuando sea el momento de hacer, que es redactar el coso, van a poder moverse entre las mesas, todo bien, hablar con el otro. Pero cuando es la sesión formal que está presidencia, presidente y vice, también que el vice, digamos, para ponerlo en corto, es la persona que suplanta al presidente en sus funciones, que puede darse que el presidente pueda ausentarse o que decida rotar para alternar los tiempos y votar con el vicepresidente, entonces el vicepresidente es el momento de ejercer la función del presidente, el presidente rota con el vice. Entonces la persona que nos va a ir orientando nunca va a estar en silencio, la sala, como dije, siempre va a estar el presidente hablándolos, guiándolos, marcando cada instancia, entonces no es que van a estar perdidos, siempre van a saber en todo momento qué hacer, obviamente no en relación de contenido, pero sí en relación de dónde están parados. También la figura del presidente, ya metiéndonos más en la parte no de contenido, sino cómo arman sus discursos, lo que va a dar son derechos a réplicas y contrarréplicas. Un ejemplo es, Estados Unidos critica a Palestina y la destruye en su discurso. Bueno, el presidente le va a dar un derecho de réplica a esas acusaciones que hizo la delegación de Estados Unidos. Si así lo consideran necesario. Si así lo consideran necesario. La idea es que en sus discursos se fijen cómo van a expresar sus posiciones. No puede ser de una forma conflictiva, porque la idea del Consejo es un consenso. Sin embargo, pueden presentar, si lo sustentan bien, alguna crítica a otro país. Bueno, nuevamente retomando lo que había dicho Kevin hace un rato, para que no quede descolgado, la presidencia es la que también da lugar a las mociones. El presidente, digamos, porque por ejemplo una delegación propone, presidencia dispone al lugar. Avales, bueno, se consiguen avales sí, no, al lugar, no al lugar. Y ahí la presidencia, bueno, deja que el delegado actúe, propone la moción y después la presidencia somete a votación la moción. Si se dan los 9 votos, la moción se aplica y ocurre lo que tenga que ocurrir. Por ejemplo, un partido. Sí, la figura de avales que yo no lo dije, cuando uno dice una moción, otro país, al menos uno, tiene que avalar esa moción. Como no sé. Al menos uno, pueden ser los otros 14 también. Por ejemplo, Estados Unidos dice moción, aval y puede levantar los otros 14 el cartel y eso ya se considera más de un aval, lógicamente. Aval es como justificar, sostener esa moción. En sí, generalmente cuando un país dice moción, uno levanta el cartel porque no sabes lo que va a decir, así que querés escucharlo. De última, si estás en contra, en la votación lo votás negativamente. Bien, bien, tenemos lo último que tenemos que tener es muy sencillo. Esto es una persona que va a estar circulando siempre en el recinto, ayudándolos con tema de logística. ¿Por qué? Porque en las sesiones formales uno no se puede levantar libremente y circular por la sala como guste. Eso es en las sesiones informales. En las sesiones formales uno tiene que permanecer sentado en todo momento. Inclusive, si debe ir al baño, es la persona quien debe llamar a la mujer y que lo acompañe al baño. Obviamente no adentro del baño, ¿no? La persona va a estar esperando ahí a que vuelva, ¿no? Es como para dar un sentido más formal al debate, ¿no? Y así con lo que es, bueno, dar el micrófono, recibirlo, mandarse mensajes entre ustedes. Supónganse que uno le quiere decir algo al otro momento que otro está diciendo el discurso, escribe un mensaje en un papel, se lo da a una mujer y se lo manda a otra delegación. No se puede andar cruzando, tengo un mensaje así para uno, tiene que dárselo hoy y así circula el mensaje. Básicamente es una persona que ayuda mucho realmente, más que nada en la redacción del proyecto, cuando todo el mundo está buscando hojas, lapiceras, todo eso, el mujer siempre va a estar a mano con eso. Algo más con la redacción del proyecto para que no quede como olvidado, es que va a haber algunas delegaciones, 3, que van a redactar el informe final. El informe final es un resumen de todo lo que aconteció en ese modelo. Es decir, se apruebe o no, tiene que, bueno, a tal hora se iniciaron las sesiones del Consejo de Seguridad. Se invitó a la delegación de Palestina e Israel a ser miembros, se debatió fructíferamente. Bueno, pero es como un breve resumen que se va a dar lectura luego, antes de la lectura del proyecto de resolución. Y también lo que les vamos a decir es que durante el proyecto de resolución, luego de la votación y su aprobación o no, cada país va a tener que justificar su voto. Es decir, no puedo vetar y decir, bueno, veto porque quiero, porque tengo la facultad de hacerlo. No, veto por algo, y lo tienen que explicar. O en caso que hayan votado negativamente o a favor, pueden decir por qué, qué les pareció, y ahí sí pueden criticar libremente alguna postura que les haya incomodado o no. Y más o menos esto era todo lo que teníamos para decirles del procedimiento.
Después no sé si ahora quieren preguntarnos qué dudas tienen. Se preguntan todo. Sí. La idea es que nosotros vengamos con una resolución ya como... No, No es necesario. ¿no? No, No solo con nuestra postura y nuestro Con ideas, sí, con ideas. Es el discurso con sus ideas. De jurisprudencia, pero eso no se va a recordar. ¿Y la resolución como que la escribe la presidencia en el momento que se discute o las delegaciones hacen las resoluciones? No, claro. La redacción del proyecto es común con las delegaciones. O sea, cuando se dispone el momento, decimos, bueno, a continuación se va a dar un cuarto intermedio para pasar a la redacción del proyecto de resolución. Se va a presidencia, se queda el adjunto o la adjunta. Y entonces ahí las delegaciones son libres, digamos. Pueden ir cualquiera con cualquiera y empiezan. Bueno, nosotros nos ocupamos de redactar esto, ustedes se ocupan de aquello. La organización la disponen todos ustedes. Ustedes disponen cómo organizarse, cómo redactar, qué vamos a poner, sobre qué vamos a hablar, qué vamos a hacer. Todo eso se dispone ustedes y después ese proyecto final armado de ustedes todos se remite a presidencia para votarlo. Si pasa, por los 9 votos, si ninguno negativo de los miembros permanentes, se convierte en resolución oficial. Si no, se rechaza y se sigue con el debate y se sigue buscando consenso hasta que se saque o no se saque. Puede terminar la sesión del consejo y no haber llegado a nada. Una pregunta, ¿se pueden hacer amendments a la... No, lo que las enmiendas las dijimos, tratamos de dejarlas afuera porque lleva mucho tiempo enmendar una resolución. Y aparte cada enmienda se debe votar, entonces eso también lleva mucho más tiempo. Lo ideal sería armar ya el limpio de una, ¿no? Entonces, obviamente, con todo para eso están las instancias de consenso. Entonces, se va a armar un solo coso sin enmendarse, pero lo van a poder consensuar al máximo, digamos. Una cuestión, tanto en los cuartos intermedios como en las sesiones formales e informales, la idea es que se mantenga toda una formalidad en general, no es che, me parece que estás diciendo cualquier cosa, o sea, si se lo vas a decir hay que buscar la manera de decirlo bien, y hasta las negociaciones informales en los cuartos intermedios, que uno se acerque y le habla personalmente a otro, que sea, no un che boludo, o sea, que sea algo más formal como para el entorno. Claro. Y Sí, en los cuartos intermedios, cuando se redacte la resolución, la idea es que se dividan los delegados, por ejemplo, si cada delegación son 2 personas, que vaya una persona a representar su país y su idea en las cláusulas operativas y la otra persona en las preambulatorias. Sí. Así es más ágil y no, así evitamos las enmiendas, para que cada uno pueda poner sus ideas en cada cláusula y que todos estén de acuerdo más fácil, más allá de que después voten negativamente o no, pero es para evitar este tema de las enmiendas. Sí, es cierto eso, pero nuevamente recuerden, ustedes pueden arreglarse como gusten para organizarse. Si se quiere juntar Ruanda con Gran Bretaña, puede juntar Ruanda con Gran Bretaña para redactar. Sí. Que haya un solo proyecto de resolución en el que todos puedan apostar por su posición y si no lograr un consenso. No es la idea de que haya muchos proyectos de resolución porque ahí si no cada uno se aliaría y no llegaríamos a nada. No, claro, igual si es bueno también que sí haya varios proyectos, pero no de distintas facciones, digamos, sí llegar a consenso para, por ejemplo, 2 proyectos sobre temas distintos, por ejemplo, los refugiados o... Eso no, porque eso en realidad es en la asamblea. Acá quizás dentro de las mismas cláusulas operativas, bueno, ahí si quieren se pueden dividir. Bueno, nosotros nos encargamos, no sé, 4 países de la parte de refugiados, otro nos encargamos de militarmente cómo lo vamos a solucionar y el otro de la parte pacífica. Bueno, y de ahí, entre los 3 grupitos, escriben las cláusulas operativas. No, yo nada más para que no quede un libro de resolución, sino que haga 15 temas. No importa, la idea es que puedan plasmar todos sus objetivos y no teman a, bueno, yo pienso en la parte de los refugiados y no sé si ponerla en el proyecto, sí. Mientras más abarcativo el proyecto, mejor el conflicto se va a solucionar. Bien. ¿Alguna duda puntual? En ese momento va a preguntar todo lo que quieran. Pregunten, por más bobo que sea, pregunten porque preguntarse... perdón. Sí. No, yo tenía 2 preguntas, una formal y otra acusativa. La formal es, la moción para poner en lista de resolución, la moción para lista de resolución. El procedimiento sería, vamos a practicarlo. Yo soy Corea y... la lista, para que te explico algo para si no te lo confundes. La lista de oradores, la presidencia la va a abrir. Va a decir, en este momento aquellas delegaciones que quieran hacer uso de la palabra, por favor hagan a bien alzar sus carteles. Y ahí, si querés hablar, levantás el cartel, la vicepresidente toma nota y después dice la delegación de Lituania va a hacer uso de la palabra. Y en ese momento se agradece al presidente. Muchas gracias, presidente. A continuación, procederé a exponer mi postura.
y ahí pueden decir parte de su discurso y generalmente se finaliza con muchas gracias para siempre respetar el carácter formal. Y después las mociones se usan en el caso de querer pasar a la redacción del proyecto. Acuérdense que va a ser todo un proceso de debate y recién al final se pasa a la redacción del proyecto. Hasta que no se tratan de debatir todos los temas o inquietudes de los países, no se pasa a la redacción. Por ejemplo, yo soy Corea y quiero hacer una moción para llamar a Israel. Así que Juan es el presidente. Moción. Al lugar, ¿avales? Y hay algún país, bueno, levantan el cartel. Procede. Bueno, la delegación de Corea del Sur quiere hacer uso de la moción a fin de solicitar que ingrese al recinto la delegación de Israel, puesto que consideramos pertinente para debatir la dinámica del conflicto. Muchas gracias. Al lugar. A continuación se someterá a votación la moción propuesta por la delegación de Corea del Sur. Aquellas delegaciones que estén interesadas en votar por la positiva de dicha moción alcen sus carteles. Bueno, ahí está. Todas las delegaciones que estén a favor levantan su cartel. Ahí no es que todos tienen que votar. A favor o en Acuérdense contra, que en esta tienen que instancia votar. el voto es obligatorio. Siempre es obligatorio en realidad el voto. No se puede no votar. Pero en todo caso, si nadie quiere votar por una posición negativa, se puede abstener en la otra votación. En esta es En sí o esta no. sí o sí. Claro. Así que, por ejemplo, fueron 9 a favor y 6 en contra. Juan procede a llamar. A continuación, se procederá a llamar a la delegación de Israel para que acuda al recinto. Y ahí la ingresa la entrada de la delegación de Israel. Y en todo caso, bueno, se da la palabra a otra delegación porque ¿qué ocurre? Las delegaciones invitadas, eso no sé si lo mencionamos, las delegaciones que invitan no pueden entrar y hablar libremente. Están sujetas, digamos, siempre a lo que Presidencia les diga. Es decir, por ejemplo, si quiere hablar, por ejemplo, no puede empezar hablando de Israel. Puede pedir la palabra, sí, pero debe anotarse en la lista de oradores. Lo que generalmente ocurre es que cuando entre en una delegación, se le da la palabra a otra delegación y esa delegación empieza a interpelar a la delegación de Israel, por ejemplo, y la presidencia le va a dar la palabra para que le conteste y así se va a armar un debate con esa delegación o con otras más. Sí, sí. Es que mi duda iba más a otro tema. O sea, en modelos pasados que yo estuve en Colombia, no sé si está diciendo acá, como que había dos tipos de debates, que era uno por lista de oradores en que se hacía una lista preliminar y después cada uno daba su posición, y hay otro que era un debate informal en que, bueno, todos levantan la tarjeta los que quieran hablar y el presidente va dando la palabra. Sí. Que siento que tiene mucho más dinámica ese tipo de modelos que una lista de oradores rígida, porque el problema que no, contestar dinámico. Utilizamos las dos. Claro. Generalmente al principio, sí, es como vos decís, al principio se abre esa lista de oradores, después de tomar asistencia, y después sí se procede dinámico. Eso lo hace el presidente, pero si son las dos, generalmente no se utiliza la rígida, ya que... No, claro, no es que, claro, capaz que eso quisimos entender. No es que rígidamente toda instancia de momento de hablar va a ser mediada sí o sí por presidencia en una manera lenta, digamos, cuando se esté más, pero cuando, obviamente, la posición se lee una vez, digamos. Luego los países pueden volver a pedir la palabra, no es que leen la posición y no se habla más, no pueden volver a pedir la palabra para contestar, para opinar, para decir, yo creo que debemos orientarnos de esta manera, estando en presidencia, y ahí, digamos, es una parte más dinámica, ¿no? Pero obviamente, como es una instancia formal, igual la palabra la deben pedir alzando el cartel, ¿no? Cuando la presidencia no está, ahí sí, el debate es más libre, pueden moverse libremente por la sala, como dije, hablar con el otro sin intermedio de nadie, como si fuera normalmente una conversación. En realidad, la presidencia va a abrir una lista de oradores al principio, pero después el debate va a seguir. Por ejemplo, va a hablar a Australia y mientras está hablando Australia me sorprende que quiero decir algo, yo levanto mi cartel o varios vamos a estar levantando el cartel y presidencia, según lo que dijo Australia, va a darle la palabra a uno u otro, digamos. O sea, más era algo formal, porque o sea, los modelos de saber eso tenía que pasar como por mociones, y bueno, no siempre va a pasar un debate informal. No, eso también lo ves con mucho presidencia, porque además que tampoco va a ser tan libre, la presidencia va a tener tiempos estrictos que va a seguir sobre la instancia, los cuerpos intermedios y todo eso, que ya va a tener a su vez también los que propongan las delegaciones. Puede ocurrir que la delegación proponga un cuerpo intermedio que no estaba previsto por presidencia y se vote y que pase y que se tenga que dar un cuerpo intermedio, digamos. Además, cada país, por ejemplo, si ven que alguno los nombra o dice algo en contra suyo, levanten el cartel inmediatamente si pueden discutirlo.
porque así la vicepresidenta se lo va a hacer notar al presidente y directamente, una vez que termine, le va a dar la palabra a ese. La palabra se va a ir distribuyendo de acuerdo a su participación. Por eso la idea es que estén activos y preparen información, que vengan consolidados, que preparen sobre su país y sobre el contexto internacional también, no quedar aislados en solamente busco mi posición y no sé qué pasa. Eso es importante recordar. Bueno, como un poco lo que dijo Cachique el otro día, no lo dijo, pero un poco lo va a entender. Hay un contexto que hay que seguir, digamos. Y hay que tratar que ese contexto sea lógico y se respete, digamos. Hay un contexto internacional donde las cosas funcionan de una manera, por más que quisiéramos que funcionen de otra manera, las cosas funcionan de una manera, y hay que respetar eso, digamos. Sería ilógico que, digamos, por ejemplo, por decir algo, Rusia y China se pusieran de acuerdo inmediatamente con Estados Unidos, así sin ningún tipo de reserva, ni queja ni nada de eso. Eso sería, tratemos de apegarnos a lo que ocurre en el contexto internacional para que sea lo más real posible también, ¿no? Porque si no es utópico. Que todo el mundo llegue bien, está bárbaro, pero no ocurre realmente. Sí, por favor. De carácter sustantivo y es como los límites de las causas operativas, porque estaba como mirando resoluciones del Consejo de Seguridad y eran como súper generales, como recomienda que las naciones colaboren. Entonces como que no sé hasta qué punto puedan como obligar. Hay dos cuestiones sobre eso. Vamos a hablar de la cuestión real, de lo que ocurre en la realidad y lo que ocurre en el modelo. La cuestión real, las resoluciones no son obligatorias, son recomendaciones no vinculantes, digamos, que da el Consejo de Seguridad a los estados. No obligan, en la realidad no es que si el Consejo de Seguridad dice obliga a pagar a la Argentina, por ejemplo. No puede, eso no, o sea, digamos, no es así, digamos. Sí. No, pero el Consejo tampoco, me parece que el Consejo obliga. Sí, el Consejo pues lo dijiste con Felipe. No importa. Como vos decías, las cláusulas operativas tienen carácter obligatorio. Por eso son afirma, insta o requiere. Así que la idea de que sean abarcativas, que lo hayas visto así, es porque muchas veces capaz que no hay consenso y se trata de hacer una cláusula generalista a fin de que o se abstenga el país o voten a favor los dos. Esta es la parte de, a veces, bueno, prioricemos la parte de refugiados y cedamos un poquito en la parte militar y llegamos a un consenso y aprobar un proyecto de resolución. Y que eso quede para la próxima. Generalmente se dice que lo que no ha sido tratado se procederá a tratarlo en una sesión distinta, en otra sesión. En otra sesión. No, pero sí, o sea, digamos, tiene que ver con eso en realidad, claro. No hay, colegialmente no hay consenso en un tema y para evitar que se vete una resolución entera, se trata de amoldar un poco, esto sí también de dar y recibir, de ceder un poco al otro, no, porque recordemos también que se la base de los países grandes para que pase la... Es parte del juego. O sea, el juego se va a basar en negociaciones entre nosotros como miembros diplomáticos de nuestros países. Así que la idea no tiene que por esto de procedimiento y todo, son como reglas del juego. Y en ese día vamos a ir a jugar y a mostrar nuestra posición. O sea, no se sientan como apabullados por todo el protocolo y, necesito saber esto, sino que, por ejemplo, la primera vez que yo fui al Consejo de Seguridad no sabía cómo funcionaba, sabía lo mismo que estaba en la página, todo, pero no sabía cómo funcionaba una sesión y te vas dando cuenta mientras va transcurriendo, hasta que una vez que transcurre todo el modelo, después las otras instancias son iguales. Así que no se preocupen si dicen algo mal o si se confunden, porque está bien, es parte del juego. ¿Te puedo hacer una pregunta cortita? Sí. No, porque hablaban del derecho a réplica que solamente lo puedo otorgar al presidente, pero puedo pedir una introducción también, ¿no? Sí, generalmente la idea es que se lo puedas pedir. O sea, por ejemplo, pedir una moción y cuando tenés el lugar, bueno, decirle al presidente si puede otorgar un derecho a réplica a mano alzada. Sí, lo vas a poder hacer mediante una moción y si no, llamás al UGIER, ustedes pueden mandarle un mensaje directamente a la presidencia diciendo que quieren hacer un derecho a réplica. Claro, que cualquier... Pueden anotarse, por ejemplo, supónganse que se abrió la lista de habladores y en ese momento no querían pasar a hablar porque después de llamar, pasar, pero no quieren ni hablar en ese momento porque ¿no? Pueden
escribir en un papel y mandarlo a presidencia, que ahora desean hablar, por más que la lista ahora no esté abierta, quizás, mandan, queremos pedir la palabra, pero ahí presidencia nos va a considerar, porque quizás en la lista original... Sí, igual presidencia no va a ser tan estructurado como nuestros modelos. O sea, quieren hablar, alzan el cartel y se les va a otorgar la palabra. Quieren hacer un derecho a réplica, llaman a un ujier y le envían un papel directamente a la presidencia de que quiero hacer un derecho a réplica porque tal país afectó mi postura. Y en eso está el rol de la secretaria adjunta de este consejo, de que los va a guiar y cualquier duda le preguntan a ella. Y en algún momento donde sientan que el debate no va más o quieren charlar sin presidencia, porque a veces la presidencia es como que mete estructura, puede miedo. mucho la presidencia también, es cierto, porque quizás lo que se busca también no es tanto, está bueno decir la posición, está bueno que las conozcan formalmente las naciones, pero quizás lo mejor y lo más divertido es la instancia de negociación de yo soy yo, puedo ir a negociar con el otro, según los términos míos, digamos, sin presidencia de por medio. Bueno, y eso es todo y muchísimas gracias por haber venido. Y que se hayan comprometido.